Muy bien, ahora vamos a escuchar la ponencia de Fernando Rodríguez. Fernando es psicólogo social, tiene un magíster en Derechos Humanos, fue el primer defensor del vecino aquí en Montevideo, es líder de una congregación evangélica ya hace 25 años capaz, ¿no? Un poquito más. Y bueno, y es un gusto entonces poderte escuchar. Lo recibimos con un aplauso también. Bueno, muchas gracias. Obviamente que mi oficio no es el parlamentario, o sea que el nivel del Parlamento va a ser muy inferior al de Gerardo, pero bueno, la experiencia y el empujón que Dios me ha dado me ha llevado a transitar por estos caminos de hacer y pensar la vida cotidiana de la sociedad. Y como decía Pablo, ¿no? Esta cuestión de qué bueno es cuando uno tiene una línea de pensamiento y se le desdibuja, si lo trae de los derechos humanos, de la psicología social, del cristianismo, porque hay una integralidad en la persona. Entonces, bueno, de eso se trata. Creo que el hecho de estar ocupados en estas cosas es cumplir con el mandato de Dios. Y creo que la menor ocupación como ciudadanos que debemos hacer, no que podemos, que debemos hacer, la mínima ocupación en estos casos es estar informado. Eso como lo mínimo. Si no tengo tiempo para más nada, por lo menos tengo que estar informado. Cosa que el 26 de octubre, frente a la urna, yo sepa qué hacer. Yo decía ayer en mi congregación, si hay un hermano que va a votar el sí, que no se olvide de votar el sí, porque si se olvida está votando el no. Pero no es un buen no votarlo porque se olvidó, como cristiano. Que se haga responsable del sí o del no, pero que tome una decisión. Entonces, ¿qué es lo que estamos votando? Y vamos a repetir algunas cosas de las que dijo Gerardo, pero tiene que ver con esto, con qué va a pasar el 26 de octubre en función del tema que hoy estamos tratando. Es una reforma constitucional, ¿verdad? Hoy el artículo 43 de la Constitución de la República, de muchos años, no recuerdo exactamente en cuál de las reformas constitucionales, pero tiene muchos años. ¿Cuál? Del 34. Dice, la ley procurará que la delincuencia infantil esté sometida a un régimen especial que se dará participación a la mujer. Este es la actual situación. Este es el artículo 43 de la Constitución. Yo quiero rescatar dos cosas, una bastante mala y otra muy buena. Es bastante malo que la Constitución de la República hoy diga delincuencia infantil. No existe delincuencia infantil, ¿no? O sea, hoy por hoy, nuestro orden jurídico, cuando un menor de 18 años incumple con una ley, es un infractor a la ley, no es un delincuente. La figura de delincuencia es para el adulto, para el mayor de 18 años. Entonces, este artículo 43 hoy está en contradicción, ¿no? Sería bueno cambiarlo. Ahora es muy bueno, o sea, este error, en todo caso, no incide negativamente en la segunda parte del artículo actual, que dice que tiene que estar sometida, o sea, diríamos, los niños que cometen infracción a la ley tienen que estar sometidos a un régimen especial y que se dará participación a la mujer. Esto habría que ver el constitucionalista cómo lo puso, pero bueno, obviamente que tiene que ver con el rol de cuidado de la mujer con los niños. No sé por qué excluyó al hombre, o sí sabemos por qué lo excluyó, pero bueno, la mujer cuidando al niño. O sea que un régimen especial para los niños infractores con participación de la mujer. Este es el actual. ¿Qué se propone? Este texto que Gerardo ya leyó. Y yo a este texto, en principio, y les voy a contar el final de la película, yo voy a votar no. O sea, no voy a introducir ninguna papeleta conscientemente de que no quiero que se reforme la Constitución. Por varios motivos. En principio, por algunos de los motivos que se han manejado, que la Constitución de la República es la carta máxima, el orden máximo, no solamente jurídico, sino es un contrato social, un acuerdo social.
es aquello que, entre otras cosas, nos identifica como nación. Y yo no quiero tener en mi Constitución de la República o en la Constitución de la República de mi país una norma que diga que los niños de 16 años son responsables y hay que castigarlos igual que a los adultos. Sí creo que son responsables, y lo vamos a ver, pero no castigarlo con el régimen de los adultos. O sea que estoy en desacuerdo con este texto porque baja la edad de imputabilidad de los niños, de los adolescentes, y los incorpora al régimen penal, como dice el artículo, al Código Penal, por la Ley 9155 y todos los adicionales que ha tenido el Código Penal. Entonces, un no de acuerdo genérico por el concepto, por el espíritu de la reforma, y 3 desacuerdos puntuales. El primero, lo que está en el rojo, así como los más delitos que indique la ley. O sea, es muy malo en términos constitucionales, y esto lo dicen los constitucionalistas a nivel internacional, dejar abierto un catálogo de delitos. ¿Qué pasaría si hoy un legislador del Frente Amplio dice es delito romper el vidrio de un auto? Lo negocia en el Frente Amplio, lo lleva al Parlamento y se incorpora ese delito. O sea, una ley amplía la cantidad de delitos que la Constitución prevé. Con 21 votos en el Senado y 50 en diputados, se sigue ampliando la lista de delitos por los cuales adolescentes entre 16 y 17 años, entre 16 y 18 años, pasan a ser juzgados por el Código Penal de adultos. Aquí se habla de la libertad del legislador. En esto no hay que dejar libertad al legislador. Lo que está en la Constitución de la República tiene que ser cerrado. No puede quedar liberado a una mayoría simple el ampliar la cantidad de delitos que pueden caer los adolescentes y ser penados por el Código Penal de adultos. El segundo aspecto, exime o atenuante la ausencia de madurez o discernimiento suficiente. Esto es un concepto tan complejo, que no hay posibilidad de que un juez frente a un delito determine si exime o no por falta de madurez. No existe la posibilidad de que un juez, en el corto plazo que tiene para actuar, llegue a la conclusión de que el adolescente actuó con falta de madurez. Y es cierto, hay investigaciones. Los oriento a un material que hizo UNICEF, que habla de esto que decía Gerardo, que la madurez plena, por el desarrollo de un hemisferio del cerebro, que es el que hace a la toma de decisiones, termina la madurez a los 25 años. Eso es científicamente comprobado. No sé cuánto hay que relacionar eso con la responsabilidad penal, pero que ese estudio tiene fuerza científica es así. La madurez absoluta se logra con el desarrollo pleno de ese lugar, digamos, del cerebro que son naturalmente a los 25 años. Entonces, para que un juez pueda usar esta herramienta, tendría que tener un fuerte equipo de psicólogos, de neurólogos, para determinar con qué madurez o no actuó ese adolescente. O sea que es inaplicable esta posibilidad de eximir de responsabilidad. El tercero, los delincuentes menores de 18 años, debiendo dotar al mismo de los recursos necesarios para la intención y habilitación de los... El último punto, no recuerdo por qué marqué en rojo este aspecto. Bueno, aquí lo que decía Gerardo, que esto refiere al CIRPA, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando se dice que los adolescentes son inimputables, bueno, no son inimputables. Entre los 13 y 18 años son imputables en la medida de su responsabilidad adolescente. Y Uruguay tiene, desde hace unos cuantos años, todo lo que es el sistema de responsabilidad penal adolescente, contemplando que entre los 13 y los 18 años de edad
el ser humano es un adolescente, por lo tanto requiere de un sistema penal, aquellos adolescentes que infringen la ley, requiere una actuación de la justicia acorde con esa evolución de la vida. O sea que el sistema penal adolescente, con jueces especializados, es lo que de alguna manera le da garantía a que esa persona que tiene ese determinado nivel de madurez y de crecimiento físico, intelectual y demás, sea juzgado con esa mirada y con esa perspectiva. Se habla del comisionado parlamentario, se olvida mencionar a la Defensoría del Pueblo, que también es una institución que tal vez no estaba acá cuando... Porque, digamos, tanto el parlamentario comisionado como la Defensoría del Pueblo tienen competencia en población privada de libertad, o sea que debería estar también la Defensoría del Pueblo, Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ese es el texto que se propone y los inconvenientes que tiene, según mi perspectiva, el texto propuesto. Acá hay un problema que tiene que ver cómo se llegan a esas firmas, ¿no? O sea, se recogen 360.000 firmas pidiéndole a la gente que votara para vivir en paz y para tener seguridad. Yo creo que esto es un mensaje engañoso. Yo me pregunto, al mes, a los 6 meses, al año, si se aprueba la reforma y la gente no siente el nivel de seguridad y de paz que se le prometió, ¿cuál va a ser la respuesta del sistema político que prometió paz y seguridad con esa reforma? Yo voto por la paz y por la seguridad. No voto, digamos, la rebaja de la edad de imputabilidad. Acá hay un compromiso político importante de darle una respuesta a la gente cuando yo entiendo que la reforma no va a generar ni más paz ni más seguridad. Pero va a haber que dar una respuesta. Porque se le pidió el voto para aumentar la paz, para confirmar la paz y para aumentar la seguridad. Creo que fue una campaña engañosa. La baja de la edad de imputabilidad no resuelve los problemas de seguridad, tal vez los agrave, tampoco va a generar paz, en el caso de que se apruebe la reforma. Según datos de la Suprema Corte de Justicia, los infractores, las infracciones cometidas por los y las adolescentes constituyen el 5.9% de total de los procedimientos de nuestro país. O sea, del total de los procedimientos que hay un dictamen de la justicia, el 5.9% tiene autoría de adolescentes. Del 5.9% del total de los delitos, y seguimos con datos de la Suprema Corte de Justicia, cometidos por adolescentes, solo el 2% del total son contra la persona, que son los delitos que incorpora la reforma constitucional. Son todos delitos graves contra la persona, no contra la propiedad, sino contra la persona. Como, bueno, homicidios y los delitos sexuales. El 98% son contra la propiedad. O sea, el universo grande de delitos o infracciones cometidas por los adolescentes no van contra la persona, sino contra la propiedad. También hay un daño a la persona, pero no son de los delitos que se dicen, que se estipulan como delitos contra la persona, sino son contra la propiedad. Hurtos o rapiña. O sea que de cada 1.000 procesados, de cada 1.000 delitos, 59 los cometen los adolescentes. De cada 1.000 delitos en Uruguay, 59 son cometidos por adolescentes. Y 1.2 son contra la persona. Un delito, .2, cometen adolescentes contra la persona, de cada 1.000 en nuestro país. Esa es la dimensión real de la participación de adolescentes en los delitos en Uruguay. Reformamos la Constitución para resolver esto. No es pensable que focalizando en este porcentaje podamos resolver el tema que se nos plantea. Mucho menos que viviremos en paz si bajamos la ley de imputabilidad. Además le incorporamos un fuerte riesgo, que es que los adultos que utilizan menores de 18 años, 16, 17, 18 para cometer delitos, ahora empiecen a utilizar menores de 13, 14 y 15
para dejarlo fuera de la aplicación del Código Penal. O sea que aquellos delincuentes que van a seguir delinquiendo van a usar niños menores de lo que usaban ahora. Si ahora estaban usando niños con cierta destreza a los 16, 17 años, bueno, para proteger a esos van a usar a los hijos o a los vecinos de 13, 14 y 15. O sea que con la reforma constitucional estamos imponiéndole la incorporación al delito de niños más chicos. Es casi inexistente la posibilidad de que un joven de 16 años que entra a una cárcel salga siendo un factor de paz y de más seguridad. Me decían, ¿cómo se le explicará entonces a la población que no va a tener más paz, no va a tener más seguridad con la reforma constitucional? De bajarse la edad de imputabilidad, Uruguay violaría tratados internacionales ya ratificados. El que se viola de inmediato es la Convención Internacional de Derechos del Niño, que establece que el niño es desde la concepción hasta los 18 años. Entonces, si deja de ser niño en la comisión de estos delitos, en algún aspecto, Uruguay viola un tratado internacional de derechos humanos. Se viola el principio general de protección de derechos de la no regresividad. Y hay un principio internacional de derechos humanos que dice que los países no pueden regresar en garantía de derechos. Si hoy tenemos este estándar de derechos, mañana podemos tener este o mejor, no menor. Aquí estamos restringiendo a menores de 16 y 17 años de ser procesados ante la comisión de un delito por la justicia penal adolescente, que protege y los trata como adolescentes. Le estamos recortando ese derecho y lo estamos impulsando o castigando como si fuera adulto. Es un recorte en las garantías de los derechos. Viola el principio de no regresividad de los derechos humanos. La Constitución de la República dejaría en inconstitucionalidad el Código del Niño y Adolescente. Esto es una cosa extraña. Generalmente se aprueba una ley y se ve si es constitucional o no. Acá la Constitución de la República le impone a la ley 17.823 que pasa a ser inconstitucional, porque dice que los niños son de 0 a 18 años, para cualquier caso, en todas circunstancias. O sea que la Constitución de la República deja inconstitucional una ley aprobada en el año 2004 con algunas modificaciones que se han hecho. Tendríamos una Constitución de la República menos garantista que la ley. Y eso genera una contradicción. La Constitución de la República es la máxima herramienta de garantía de derecho. En este caso tendríamos una ley que, además de procesar esta contradicción de quedar como inconstitucional, la ley, el Código del Niño y Adolescente, es más garantista que la futura Constitución si se aprueba la reforma. La Ley 17.823, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia. Estos son los artículos que establece y que de alguna manera se relacionan con esto. Se aplicará por regla general a los menores de 18 años. Ningún menor de 18 años será sometido a torturas, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes. La detención se usará como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible. Estos son dos principios, digamos, del Código de la Niñez y Adolescencia que entran con fuerte contradicción con la reforma. Hay una reforma del Código, que creo que fue el año pasado, o 2013, que es el que establece que ningún adolescente que cometa determinados delitos tendrá menos de un año de privación de libertad. Se han hecho otras reformas, pero esa era la que quería traer en este momento. ¿Cómo estamos como nación, como país, en comparación con el contexto? Si Uruguay aprueba la baja de la imputabilidad, sería el único país en América Latina con tener imputabilidad penal adulta a los 16 años. El anterior era Bolivia y lo acaba de modificar, lo pasó de 16 a 18. No lo puse acá, pero Estados Unidos tiene solamente dos estados, que mantienen todavía la edad de imputabilidad penal a los 16.
no me acuerdo cuáles son los dos, pero uno es Nueva York, y Nueva York tiene la misma discusión que estamos teniendo hoy nosotros, pero al revés. Están discutiendo subir de 16 a 18 años la edad de imputabilidad. El resto de los países, lo tiene acá, esto es países que tienen sistema de penal adolescente, ¿no? Bolivia de 14 a 18, el caso nuestro es de 13 a 18, o sea que vieron que todo, a no ser Cuba, que va a 20, ahí empieza la responsabilidad penal adulta en Cuba a los 20 años, acá son todos a los 18 años, todos los países. Nosotros quedaríamos a los 16 años, o sea que el sistema penal adolescente global, total, integral, terminaría a los 16 años, al menos para esos delitos que están en la reforma constitucional propuesta. ¿Qué ha señalado UNICEF? Que cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos constituirá una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional. UNICEF, órgano de Naciones Unidas, de las cuales somos parte, ha dicho con mucha contundencia que bajar la edad de la imputabilidad hace que Uruguay viole tratados internacionales. Todas las organizaciones sociales especializadas en el trabajo con adolescentes están en contra de la baja. Gerardo mostró 3, son 80 más o menos los que apoyan el tema de la baja. Todas las organizaciones especializadas y que trabajan con estos gurises dicen esto no es conveniente. Me parece que es una voz, en principio comprometida, en segundo especializada en el tema, están diciendo que esto no es bueno. Y son como 80, Gerardo. No más que este 3, por eso, pero el universo son 80. O sea, el fuerte peso están en las otras 77 que trabajan específicamente en los derechos de los adolescentes y no derechos particulares de algunos sectores que podemos estar en contra o podemos estar a favor, pero defienden derechos particulares. ¿Y qué dice la Biblia sobre la reforma constitucional? Bueno, nada, no dice nada. Específicamente nada, pero dice mucho y nos aporta mucho. En Santiago, en el texto de la Carta de Santiago, dice, si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice, recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero si ustedes le dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. En el día del juicio, Dios no juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso Dios nos juzgará. Por eso debemos tener mucho cuidado de todo lo que hacemos y decimos, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros. Pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. ¿Por qué traigo esto? Porque yo creo que la compasión, aún por aquellos que cometen delitos, tiene que ser la orientación de los cristianos. Es fácil bajar la edad de imputabilidad y encerrar a estos gurises. Es fácil. Los mandamos al CONCAR, a Libertad. No se van a recuperar. No, eso es una discusión. Demos esa discusión. Yo creo que no. Yo creo que sí que van al CONCAR. Porque lo que dice el texto en realidad se está refiriendo, porque si no es más contradicción todavía. Le decís al juez que aplique el Código Penal, el juez lo va a mandar a donde decida el juez. Esto no le impone al juez el CIRPA, no se lo impone. El CIRPA va a quedar para los de 13 a 18 y para los que no han cometido este delito. Discutamos la interpretación. Yo interpreto que estos gurises van al CONCAR y van a Libertad. 7 razones para no votar la reforma. Porque es un retroceso en términos de garantía de derechos, porque no soluciona el problema, porque nos distrae en el fortalecimiento del verdadero camino de solución y abordaje de la problemática. Yo creo que el CIRPA independiente y con recursos es la solución. Ese es el camino.
y asociado obviamente a la justicia penal adolescente. Ese es el camino que hay que reforzar. Hace 1 año y medio que no discutimos lo del CIRPA porque estamos discutiendo la baja de la edad. Hemos perdido 1 año y medio de exigirle al gobierno la independencia del CIRPA, los recursos necesarios para el CIRPA y el funcionamiento del CIRPA. Cuando se le apretó al CIRPA, si usted ve las estadísticas de los delitos en donde participan adolescentes entre el 2012 y el 2013, baja sustancialmente, porque los gurises dejaron de fugarse, porque se rompió en parte el sistema de los funcionarios con los gurises y el facilitarle la fuga. O sea, el CIRPA, que es un programa, una institución, un servicio creado por consenso político, donde todos los partidos políticos están de acuerdo, ese es el camino. Ese es el camino y hemos perdido el tiempo discutiendo esto y no exigiéndole al gobierno que el CIRPA funcione como está previsto en la ley. Porque constituiría el triunfo de una campaña engañosa. Por eso no. Porque iríamos en el sentido contrario de que va el mundo y los principios jurídicos de la comunidad internacional. Porque vamos por el principio de daño por daño, que se viene superando en el resto del mundo, y abandonamos los principios de daño por restauración o restitución. Para cortar el circuito del daño, debemos ir por los principios de precaución y prevención, que son, Gerardo esto lo domina más que yo, son principios que se aplican al medio ambiente fundamentalmente, pero hoy jurídicamente también se vienen aplicando a otro tipo de ámbitos de lo jurídico y del derecho. Principio de precaución y de prevención. Podemos entenderlo en otro momento. Porque como cristianos debemos transitar por la compasión y no por la venganza. Gracias, Fernando. Bien, vamos entonces ahora, los que tengan preguntas, aprovechen ahora para anotárselas. Le voy a pedir a Carlita y Vivi que nos den una mano, ahí creo que inclusive tienen unos papelitos para facilitarnos y alguna lapicera si quieren tomar nota. Y lo que vamos a hacer entonces ahora, yo voy a invitar tanto a Gerardo como a Fernando para que vengan acá a la mesa y tener 5 minutitos de repente para aclarar algún punto que crean que es necesario hacerlo o ampliar algo y luego damos paso allá a las preguntas, ¿ok? Sí, y también. Hola. Parece capaz que no funciona. Igual hablo por 5 minutos y nada más, como dice la canción de un riverense famoso, Lucas Hugo. No, yo algunos apuntes que tomé mientras hablaba Fernando, que creo que es importante señalar. El tema de la libertad del legislador, que es uno de los puntos que él manifestó como uno de los temas que le da un poco de preocupación en el texto de la reforma. En realidad, hoy todos los delitos los establece la ley, no la Constitución. Ningún delito está establecido en la Constitución, establece la ley a todos los delitos. Incluso todos los delitos que se le imputa a los menores y el procedimiento, lo establece la ley votada por el Parlamento. O sea que de alguna manera lo que hace la Constitución es establecer un mínimo y después deja librado al legislador el establecimiento de otros delitos, como hoy lo hace la ley en la totalidad de los casos. Es engañoso el mensaje de yo firmo por la paz. Yo capaz que coincido con él, creo que es tan engañoso como el ser joven no es delito. Creo que son mensajes engañosos que se utilizan publicitariamente. Yo no concuerdo con ninguno de los dos y lamentablemente a veces la mayoría de la gente no puede hacer una lectura tan estudiada y tan reflexiva, y creo que a veces los mensajes publicitarios terminan resumiendo cosas que no son realmente la profundidad del tema. Muy importante lo que dijo Fernando en el tema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Importante aparte cómo lo dijo, porque en definitiva niños es de la concepción hasta los 18 años. En Uruguay hoy estamos permitiendo la muerte de los niños, pero estaríamos violando la convención si los ponemos presos a los 16. Es un tema que nos lleva a reflexión como sociedad.
Estamos permitiendo el asesinato de los niños concebidos, protegidos por la Convención, que esto sí es una contradicción hoy con la Convención. Por eso a mí el sistema de Naciones Unidas en realidad no me preocupa mucho, porque también hubo un cuestionamiento muy firme de la JIFE, que es la Agencia de Naciones Unidas para el combate al narcotráfico, cuando el tema de la ley de marihuana, y el Estado, Mujica llegó a burlarse de ellos públicamente. Bueno, Naciones Unidas tiene una posición bastante cuestionable a nivel del planeta en diferentes casos, ¿no? Yo recuerdo siempre las matanzas de cristianos en el este de África, y un poco las Naciones Unidas miran para otro lado por intereses económicos, así que a mí me deja muy sin cuidado lo que el sistema internacional, la comunidad internacional piensa sobre este tema, porque además creo que los cristianos estamos llamados a ser contracultura. No quiero decir que esta sea una posición cristiana, la de esta gente que está en este tema de la baja. Yo creo que nosotros es un producto que se puso arriba de la mesa y tenemos que tomar una posición, y lo intentamos hacer desde la fe, pero no es que sea un producto tampoco planteado por los cristianos. Es verdad que las organizaciones especializadas, la mayoría están en contra de la ley. También es bueno decirlo que seguramente la mayoría está financiada por el Estado en algunos contratos o convenios. O sea que no sé si es una posición realmente independiente. Lo de Concar y Libertad, sí. Esto es un tema que está claro en el texto de la reforma. Está muy claro que serán servicios descentralizados independientes. El CONCAR y Libertad, jurídicamente hoy, son dependencias del Estado Central, del Ministerio del Interior, la Dirección Nacional, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que era antes la Dirección Nacional de Cárceles, que es una unidad ejecutora dentro del Ministerio del Interior. Y acá establece claramente que será la rehabilitación de los mayores de 16, menores de 18, será a través de un servicio descentralizado. O sea, que es una unidad independiente, similar al CIRPA, que el CIRPA fue creado realmente, no dimos la discusión esa del CIRPA, porque el CIRPA fue creado a los apuros, como una respuesta también política, frente a la recolección de firmas. Si no, no se hubiera creado seguramente. Y básicamente eso como algunos anotaciones frente al tema. Bien, muy breve porque, bueno, Gerardo al principio aseguraba, por lo menos traía como que había una sensación de que la participación de adolescentes en los delitos iba en aumento, y no, no va en aumento, está entre un 5 y un 7%, en un 5,9%, son estadísticas del 2013, o sea que no ha aumentado, y hubo un decrecimiento muy importante en el 2013, cuando hubo un cambio importante en el CIRPA, y se redujo sustancialmente el tema de las fugas. Eso sí, cuando los jueces se fugaban, tenían una participación muy importante, porque inclusive la red de delincuencia existente dentro de la colonia Berro, los jueces salían para delinquir. O sea, se les facilitaba la salida para delinquir. Eso es parte del sistema que funcionaba hasta hace un tiempo. Yo creo que no se ha roto absolutamente con eso, pero se ven de alguna manera los avances. Está muy lejos el CIRPA de ser lo que le previó la ley y lo que todos deseamos que sea para el tratamiento y la reeducación de sus gurises. Con el sistema de Naciones Unidas, bueno, tal vez sea por mi formación en derechos humanos, le tengo absoluto respeto. El mundo cambia sustancialmente el 10 de diciembre de 1948, cuando Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de ahí, y a consecuencia de un desastre absoluto como fue la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional fue la que dijo: basta de destruirnos de esta manera, el centro, el norte ético de la política, de la sociedad civil, tiene que ser el ser humano. Y a partir de esos 32 principios de la Declaración Universal, han surgido toda la consagración de los derechos humanos del 48 a esta parte. O sea que yo me paro desde un lugar de muchísimo respeto, sobre todo en lo que es la consagración de derechos humanos que Naciones Unidas ha impulsado, y somos parte de Naciones Unidas. Firmamos y ratificamos los tratados y tienen fuerza de ley todos, porque Uruguay ha sido de los países que ha transformado en derecho positivo cada uno de los
protocolos, convenciones, declaraciones de Naciones Unidas. O sea que estaríamos, si no creemos en el sistema de Naciones Unidas, tampoco estamos creyendo en nuestra ley nacional, porque todas las convenciones internacionales son derecho positivo en Uruguay y forman parte de nuestro norte ético también en Uruguay. Por ahí. Decía que tenemos un montón de preguntas y de reacciones. El tiempo sí ha avanzado mucho. Capaz que voy a tomarme yo el atrevimiento de tratar de sintetizar alguna. Es interesante que para la articulación de ambas posturas se citan algunos pasajes bíblicos, ¿no? Hay un énfasis hacia la acción de compasión y hay un énfasis hacia la responsabilidad y el castigo. Como siendo abogado del diablo, ¿no? ¿Cómo a Gerardo la pregunta sería, ¿cómo entra en juego la compasión? Yo creo que no se puede hablar de compasión cuando los chicos que están hoy internados en el CIRPA sufren los tratos que sufren y salen de allí tal vez más lastimados, más doloridos de lo que entraron. Entonces no sé si hay compasión en este sistema actual vigente. Por eso de alguna manera apostamos a un cambio, a los efectos de ver si a través de un cambio podemos mejorar las condiciones, que creo que actualmente nos están dando. Y justamente yo creo que la compasión, en primer lugar, es con ellos mismos, en un sistema más justo y de resocialización, y también la compasión con la gente que está de alguna forma siendo hoy afectada y que el Estado no cumple con una de sus servicios más, de sus cometidos más esenciales, que es la seguridad pública. Entonces, también la compasión para los chicos que cometen delitos, que fijen la ley, y para la sociedad que se ve afectada por esa acción. Bien. Y para Fernando, también desde un juego así como de abogado del diablo, si enfocamos en compasión, pero cuando leemos en Primera de Pedro 2 el rol en aquel momento el rey, pero haciendo alusión a los gobernantes, que dice castigar a los que hacen mal y premiar a los que hacen bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende desde una mirada del gobierno la compasión y a la vez la necesidad de ejercer el rol regulador y de castigo? Sí, yo creo que la compasión acá se aplica a ser responsable al adolescente como adolescente y no como adulto. La compasión no se aplica diciendo al adolescente, no importa, fuiste adolescente. Yo creo que por lo menos nuestro ordenamiento jurídico actual separa tres estadios de maduración del ser humano. El menor de 13 años, que no es responsable penalmente de sus hechos, el de 13 y 18, que es responsable como adolescente, en ese nivel de maduración es responsable de sus hechos, y el adulto mayor de 18, que es absolutamente responsable. Es compasión tratar a cada uno según su desarrollo natural. ¿Y el rol del castigo? El rol del castigo, si tú a un adolescente de 16 años en el sistema penal adolescente lo privás de libertad, lo estás castigando muy fuertemente. La privación de libertad en el impacto de la vida de un adolescente es absolutamente superior, y esto también está estudiado desde el punto de vista neurológico y psicológico, el impacto de esa privación de libertad a un ser humano que aprecia la libertad y que construye su libertad desafiando inclusive las normas, desafiando, y acá hablo del adolescente común y corriente en familia que desafía a sus padres para ser libre. A ese adolescente tú le imponés la privación de libertad y es una medida de mayor castigo que si le imponés a un adulto mayor de 18 años. Si habrá castigo en la privación de libertad dentro del sistema penal adolescente. Es mucho el castigo. Gracias.
Ya son 10 menos 5 y yo estaba pensando en traer hay algunos comentarios sobre si no se está estigmatizando a la juventud, pero me gusta cómo viene planteada esta pregunta y creo que también tiene que ver con algo que voy a decir a continuación. Dice, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿no? En caso de que se apruebe la opción por la cual ustedes votarían, ¿cuál calculan que serían las consecuencias y los resultados en el corto y largo plazo? ¿Se entiende? Para ambos. Y unido a esto, yo pensaba, cuando nosotros decimos cómo articulamos nuestra fe y nuestras decisiones, creo que cuando pensamos en clave del reino de Dios, ¿no? Y en clave de que Jesús viene a redimir y viene con el mensaje de vida, ¿no? Cómo la vida se refleja en la propuesta que ustedes están avalando en este momento. ¿Se entiende la pregunta? Yo creo que todos los sistemas, o gran parte de los sistemas jurídicos modernos, que han pasado por el aumento de las penas y se han dado cuenta que no da resultado y que están de vuelta con conceptos del tipo justicia restaurativa, devolución del daño con actitud de restauración. Yo creo que ya el mundo pasó por esto de aumentar las penas y bajar la edad. Ya es un discurso viejo, un discurso que está comprobado que no da resultado, que no soluciona problemas. Las cárceles son cárceles en todo el mundo. Acá tenemos un problema de interpretación, una situación de interpretación con Gerardo. Yo creo que los jueces van a mandar a los gurises al CONCAR y a libertad. No hay nada en la reforma que le diga al juez que tiene que mandarlo al CIRPA. No hay nada, porque el agregado que se le hace al final es pensando en el CIRPA. Después el CIRPA se creó, pero eso no obliga al juez. Lo que sí le está imponiendo al juez es aplicar el Código Penal. O sea, la reforma le dice, usted aplica el Código Penal como el adulto, olvídese que tiene 16 años, y lo aplica como adulto para esos delitos. O sea, que el destino va a ser CONCAR o libertad. Tal vez me equivoque y Gerardo tenga otra interpretación, pero entonces, un gurí de 16 años con un delincuente de 40, 45, no tengo ninguna esperanza de que ese gurí pase por un proceso de restauración, de reinserción social. Es peor para la sociedad. Uruguay no existe la pena perpetua, ese gurí va a salir y va a salir a delinquir. Va a ser muy difícil que no salga con ganas de seguir delinquiendo. Y el segundo perjuicio que yo le veo a esto de inmediato, que lo manifestaba en mi presentación, es que las redes delictivas van a empezar a usar gurises menores de 16 años. Gurises que como máximo podrán tener un año preso, como lo establece la ley 19.055, y que van a volver a salir. Entonces vamos a ver en las redes delictivas a chiquirines de 13, 14 y 15 años. Sí, yo creo que en realidad el cambio de la ley mágicamente no cambia nada. Yo me parece que de alguna manera lo que se requiere es otro curso, otra dirección, otra cabeza en la gestión del Estado. Es verdad, solamente cambiando esto, el 1 de marzo, con una administración similar a la que está, no va a cambiar nada. Va a cambiar muy poco. La disposición transitoria dice, el Estado asegurará la existencia de un servicio centralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de delincuentes menores de 18, o sea que es un servicio centralizado independiente del Ministerio de Interior, no va a ser la cárcel ni de Libertad ni de CONCAR, porque además, como usted lo dijo también, la Constitución está por encima de la ley. La Constitución puede modificar la ley. Toda ley que se contradiga con la Constitución cae de vigencia, o sea que el Código Penal va a estar establecido, que tampoco dice el Código Penal serán recluidos en tal o cual prisión, dicen prisión de penitenciaría, pero acá establece un régimen especial para la internación de los menores de 18. Yo creo que la ley por sí, por el cambio del texto, no va a modificar la realidad. Creo que tampoco hoy los mayores que entran a la cárcel, vamos a decir verdad, tampoco las cárceles de Uruguay, a no ser algunas excepciones, que las hay,
no cambian mucho la situación de los delincuentes. Por algo creo que un porcentaje, se pelea si es el 53 o el 58% la reincidencia de los delincuentes mayores. O sea que hay una población que ya son más de 10.000, 11.000, cerca de los 10. De alguna manera, los delincuentes, que hay una población carcelaria que siempre vuelve, porque realmente no se reeduca ni se resocializa. O sea que no es cambiando la ley, es cambiando la gestión, que creo que hay que apuntar justamente. Y yo ahí, en un estado que es bastante escéptico de todo lo cristiano y religioso, vamos a decirlo, ¿no? Un estado que es bastante combativo, no de ahora, sino de hace 114 años por lo menos, combativo de lo cristiano y lo religioso. Yo comparaba la situación de Corea del Sur, donde la mayoría de las penitenciarías están a cargo de la iglesia evangélica. Y gracias a Dios han cerrado varias por falta de delincuentes. Un tema que es interesante, tal vez el Estado tenga que abandonar determinados roles que cumple y que parece que no se lo quieren dar a nadie, y capaz que la Iglesia podría asumir un rol de compasión. Y ahí va un mensaje también para nosotros como Iglesia de ofrecernos. Sí, esto último que decía Gerardo es muy interesante. Yo pensaba también todo lo que hay para hacer desde donde estamos en educación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con prevención, todo lo que tiene que ver en el desarrollo estamos hablando básicamente con estudiantes universitarios, en nuestras profesiones, en los lugares donde estamos, en cómo encarnamos ahí donde estamos la compasión y las oportunidades que damos, y también el hecho de asegurar la justicia, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, vemos a un Dios justo porque no solo castiga el mal, sino que también premia el bien. Bueno, agradecerles a ambos el tiempo, la energía, la calidad de las exposiciones. Les damos un aplauso. Agradecer a todos y a cada uno la presencia hoy. Esperamos que, bueno, vayamos un poco seguramente con más información, y esperamos que un poco movilizados con la temática y abiertos a asumir la responsabilidad que Dios quiere que asumamos ahí donde estamos, y sobre todo cuando todos juntos como ciudadanos de este país tengamos que votar. Así que bueno, Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado hoy.